Shabbat Shalom. Bienvenidos hoy a esta casa donde hoy aprenderemos y escucharemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero primeramente quiero que me acompañen con una oración para que el Señor abra el entendimiento. Si inclinan sus rostros. Amantísimo Padre, a esta hora de la tarde, Señor, agradecemos la oportunidad, Señor, que nos has dado, Padre, de estar aquí en este lugar, Señor. A esta hora, Señor, ante ti, Señor, cedo mi voluntad, Padre, y que no sea yo el que hable, sino tú, Señor. Sino tú que habla a través de mi boca y haga llegar esa palabra, Señor, a los corazones de mis hermanos, Padre. Señor, agradecemos por la oportunidad que nos da, Señor, de un día más de vida. Agradecemos por estar aquí, Señor. Agradecemos porque nos has levantado, Señor, porque nos has rescatado de Egipto, Señor, y nos has traído a tus pies, Padre. Te pido, Señor, a esta hora que tú derrames, Padre bendito, que derrames esa sabiduría, Señor, sobre nosotros, Padre, para que podamos entender tu palabra, para que podamos escuchar, Señor, lo que nos quieres decir, Padre. Te agradecemos nuevamente, Señor, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pequeño testimonio. Hace rato que estábamos en Camerino, yo le decía a Katy y a Nayeli, ya me imagino cuando Moisés, lo que sintió Moisés en ese momento cuando Dios le dijo, vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Pues yo en ese momento le dije, bueno, pero Señor, ¿yo quién soy? Yo no tengo tanto conocimiento sobre la palabra. ¿Quién soy yo para llevar tu palabra a esa gente, Señor? A esa gente que necesita. Después de mucho tiempo, después de aproximadamente 15 años sin tocar una Biblia, sin postrarme a orar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Quién soy? Yo me pongo nervioso frente a la gente, yo tartamudeo. ¿Qué voy a decir? Y el Señor me responde, yo soy el que soy. Y no eres tú el que va a hablar, soy yo el que va a llevar esa palabra a la gente. Hace rato cuando estaba en la alabanza y la canción de A tus pies me hizo recordar que el Señor me levantó, que el Señor me está levantando en este momento. Y si en este momento me salen lágrimas, es por alegría. Mucha gente me ha visto derramar lágrimas aquí en la empresa. Mucha gente me ha visto pasar por pruebas. Y hoy puedo decir que las lágrimas que me salen es porque Dios es tan hermoso, Dios es tan grande y para cada uno de nosotros tiene un tiempo definido. No nos toca a nosotros obligar a las demás personas, porque Dios ya sabe el momento, el día y la hora en el que te va a decir, basta, es hora de que te levantes. Puedo decir que a esta hora yo estoy feliz y mi madre, testigo, de muchas veces yo discutía con ella sobre mis crisis existenciales y sobre no somos los únicos en la tierra. Y ella es testigo de que en algún momento yo a lo mejor dije, nunca voy a estar ahí parado hablando de la palabra de Dios. Pero Dios es tan perfecto que acomoda todo a su tiempo.
yo desde hace meses atrás tenía en mi corazón algo que no podía yo explicar. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿tendré algún ministerio? ¿O solo voy a venir, sentarme, pararme e irme? Señor, ¿qué tienes para mí? Y el Señor no me respondía. E incluso llegué a dudar, creo que pues no soy digno de ir y llevar la palabra. O a lo mejor Dios no me escucha porque soy pecador. Y justamente cuando empezaron a preguntar quién quería dar la porción, la parashat, algo en mi corazón decía, vamos, hazlo, es el momento, arriésgate, ve. Y yo, mi carne, no, pues yo qué voy a decir, yo qué voy a hablar, yo no sé nada de la palabra. Hay gente más estudiada aquí, ¿yo qué voy a decir? Entonces en ese momento, justo cuando mencionan la parashat número 45, que es la que me tocó, pues en ese momento dije, pues yo, dije, bueno, yo cumplo, Señor. Si tú me estás enviando, ahí voy. Ahora enséñame qué es lo que tengo que decir o qué es lo que yo tengo que aprender. Pasó el tiempo y cuando ya se acercaba el momento en que yo tenía que estudiar, yo busqué pretextos para no hacerlo. E incluso llegaba a mi casa y decía, bueno, voy a descansar un rato para que cuando yo me levante yo pueda tener las pilas al 100 y poder estudiar. Y me despertaba y, pues es que tengo que hacer esto primero. Y buscaba un pretexto y un pretexto y un pretexto. Y algo me decía en mi interior, ya es hora, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Pero mi carne, no. Hasta que dije ya. Y después de aproximadamente 15 años de alejarme completamente, casi en mi adolescencia, de todo lo que tenía que ver con Dios, yo me postré y le dije al Señor, heme aquí, después de tanto, Señor, aquí estoy. Enséñame lo que yo tengo que aprender, háblame. Porque yo tenía muchas dudas que sabía que ningún hombre me iba a poder resolver. Empiezo yo a abrir la Biblia y me empieza a llevar a muchas cosas. Yo tenía mi libreta llena de apuntes y entre todo los apuntes decía, bueno, entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Y me acuerdo que cuando me puse a estudiar con la hermana Susana, el Señor empezó a encaminar hacia lo que Él me quería decir. Y fue ahí donde Dios me quebrantó y dije, yo también quiero escuchar. Yo también quiero escuchar esa voz, oír lo que me tengas que decir. Y yo pensé que Dios hablaba audiblemente. Pero cuando empecé a estudiar, Dios me habló aquí. Y lo sentí en ese momento. Y en ese momento sentí algo en el interior. Fue cuando me quebrantó el Señor y entendí que en ese momento me estaba hablando. Mi parashat se llama Baet Hanan y supliqué. ¿Qué significa suplicar? Rendirse totalmente al Señor, no pedirle nada, no pedir un anhelo, no pedir un deseo. Significa rendirse, ceder nuestra voluntad, una rendición total de nuestro espíritu. Decir, aquí estoy, Señor, úsame. Porque a pesar de que soy pecador, de que estoy en la carne, de que todos los días peco, aquí estoy.
yo quería empezar a analizar mi vida, y me lleva a Deuteronomio 3:27. En Deuteronomio 3:27 fue donde inició todo. Si me siguen con la vista, dice: pero sube a la cima del monte Pisga, y mira la tierra en todas direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Eso fue lo que le dijo a Dios, lo que le dijo Dios a Moisés al momento en el que el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán. En ese momento yo me acordé de muchas veces, hace más o menos 4 años atrás, yo pasaba por un momento fuerte, por una crisis emocional muy fuerte. Y yo me acuerdo que salía afuera de mi cuarto y levantaba la mirada y le pedía al Señor que me guiara. Yo en ese momento no tenía absolutamente nada que ver con la iglesia, nada que ver con ir a congregarme, nada de leer, nada de orar. Yo no tenía ni una conexión con el Señor. Pero en ese momento yo levantaba la mirada y le decía: ¿para qué estoy aquí? Yo no creo que solo haya llegado a esta tierra a nacer, a crecer, vivir y morir. Yo sentía en mi corazón que había algo más. Hay gente que conoce mi vida anterior. Hay gente que en algún momento sabe por lo que he pasado. Mi madre es una de las personas. Pero la palabra dice: de lo vil y de lo menospreciado te saqué para avergonzar a los sabios. Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué después de 5 o 4 años el Señor me tiene aquí? ¿Por qué me hizo pasar por muchas pruebas? Yo me preguntaba por qué Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra? Si Moisés era una persona humilde, incluso la Biblia dice que era la persona más humilde sobre la tierra. Entonces, ¿por qué no entró? Porque el Señor ya tenía un plan trazado. Porque el Señor Él ya había cumplido su jornada, ya había cumplido su tiempo. Y el Señor le dio la oportunidad de ver la tierra prometida física. Porque Él ya tenía un plan para que Moisés entrara a la tierra prometida espiritual. Y es ahí donde se empieza a desarrollar todo mi tema. Primeramente el Señor me pone en mi mente esa pregunta. Moisés era la persona más humilde sobre la tierra. Pero antes de ello Moisés no era humilde. Moisés fue criado para ser faraón. Moisés a lo mejor fue egocéntrico, a lo mejor fue idólatra, a lo mejor incluso hasta fue asesino. Pero ¿en qué momento cambia? ¿En qué momento se vuelve el hombre más humilde sobre la tierra? Y es ahí donde el Señor me llevó a hacer una línea del tiempo de mi vida. El Señor nos saca de Egipto, nos saca de la muerte, porque nos va a llevar hacia la vida. Hay un punto medio en donde Dios nos pone a cada uno de nosotros. Ese punto es donde nosotros tenemos que ceder nuestra voluntad. Y es ahí donde el Señor me pone en medio. Me saca de la muerte, me saca de Egipto
de mi yo, del yo creo que soy justo, del yo creo que hago las cosas bien, de yo pienso que esto es así. Y me pone en medio y me dice: este es el momento en el que tú cedes tu voluntad y te voy a ir mostrando en la palabra lo que tienes que hacer, o regresas de donde saliste, pero sabiendo que eso te va a llevar a la destrucción, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos llama, es un Dios que te dice: hijo, aquí estoy, hijo, aquí estoy, pero también es un Dios que corrige, es un Dios que se enoja, un padre a quien que ama a su hijo lo corrige. Entonces, en Deuteronomio 6 comienza el Señor a hablarme. Si gustan escuchar, Deuteronomio 6 dice: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien, y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Y aquí empieza el Señor a hablarme. Escucha, Yamir, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás aguas de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no cavaste. Y comerás, y cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. En el futuro tus hijos te preguntarán: ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú les dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy.
pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Aquí el Señor me muestra algo, me muestra que yo ya en este punto donde yo me encuentro, me ordena que yo tengo que cumplir sus mandamientos. Pero Señor, ¿cómo los voy a cumplir si soy carne todavía? Si peco, si me cuesta trabajo porque esta carne de aquí es corrupta. ¿Cómo le voy a hacer? Y el Señor me responde en el 7. Cuando el Señor tu Dios te lleve adentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y aquí viene una palabra tan hermosa, porque si nos vamos a lo que significan esas naciones, yo empecé a ver qué eran esas naciones y qué es lo que representaban en mi vida. Los hititas, desaliento, miedo, angustia, ansiedad. Los jerjeseos me impedían adorar a Dios, aferrado a lo material. Los amorreos me hacían soberbio y yo justificaba mi conducta por mi sufrimiento. Los fereceos me atormentaban el alma, incredulidad, duda, amargura, enfermedad, filosofía y enseñanza humana. Los heveos, yo tenía una vida sin sentido. Tenía un estancamiento emocional, espiritual, económico, codependencia, jebuseo, que creo que esto era lo más fuerte en mi vida. Me ataba al pasado, no disfrutaba mi presente, era rebelde, orgulloso. Mi mente estaba dañada por sucesos del pasado. Entonces Dios me muestra esto, que era lo que yo tenía en ese momento en mi vida. Y me dice, esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No nos dice por partes. No nos dice, destruye una primero o 2. Su palabra dice por completo. Dice, no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Cera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. El faraón es Satanás. Egipto es el mundo. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Y es ahí donde Dios muestra a mi vida lo que tengo que hacer.
Dios me muestra lo que tengo que destruir en mi vida por completo. Es ahí donde yo tengo que ceder mi voluntad para que se haga la de Él. Entonces Dios me dice lo que tengo que destruir y que tengo que seguir sus mandamientos, cumplir sus mandamientos para que me vaya bien. En Mateo 4:4 dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro pan. ¿Cómo nosotros nos vamos a cimentar? Aquí está. Aquí está lo que nosotros debemos de hacer. Las instrucciones, el manual de vida. Después de 15 años de no abrir la Biblia, me sorprende mucho el hecho de que Dios, a pesar de no tener tanta facilidad de poder buscar, me muestra lo que me quiere decir. Dice, pero si aún sigo en la carne corruptible, yo voy a seguir pecando. Entonces, aunque yo siga los mandamientos, la pregunta es que si yo voy a seguir pecando. Sí, vamos a seguir pecando porque todavía tenemos este cuerpo corrupto, este cuerpo pecador. Pero en Timoteo 2, 4, 6 nos dice la palabra que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprar la libertad a todos. Jesús, al derramar su sangre en el madero, nos dio la oportunidad de ser justificados ante Dios para poder pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros todos los días pecamos cuando nos levantamos, a lo mejor yendo en el carro, en el autobús, en el camión. Alguien te empuja, tú volteas, lo malmiras y ya pecamos. Pero la palabra nos dice que tenemos un abogado para el perdón de nuestros pecados. Por eso todos los días tenemos que ir al Padre por medio de Cristo Jesús y pedir perdón y decir, Señor, hoy pequé, Señor, hoy me enojé con mi compañero, le deseé mal, pero perdóname, Señor, y ayúdame y guíame todos los días. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener la oportunidad de ser salvos. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, escudriñar su palabra, cumplir sus mandamientos, pedir perdón todos los días por nuestros pecados, ¿qué sigue? Si ya Dios nos mostró todo esto, ¿me lo voy a guardar? ¿Lo voy a poner debajo de mi almohada? ¿Qué voy a hacer? Dios me lleva a Isaías 46, 8 y ahí me responde el Señor. Dice, una voz dijo, grita, pero con signo de exclamación. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ya Dios nos empezó a dar las instrucciones, nos dice, cumple mis mandamientos y te irá bien. Nos habla de que tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo. Entonces, si Dios ya nos empezó a encaminar en su palabra, nosotros no debemos de guardar lo que Dios nos está enseñando. En este momento, la ciudad, México, el mundo entero se está perdiendo los valores, la violencia cada día aumenta más, la frialdad en el corazón de las personas. La gente necesita de Dios y la palabra lo dice. Los humanos somos como la arena. Los humanos nos desvanecemos como el humo o como la niebla de la mañana. Y nosotros que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado que tenemos una salvación, que tenemos el perdón de nuestros pecados y que podemos llegar a la vida eterna, ¿por qué no vamos a compartir la palabra con la gente que en verdad lo necesita? Si solamente nos vamos a aprender la Biblia de Génesis, Apocalipsis y nos lo vamos a quedar nosotros y nada más nosotros y no lo vamos a compartir con la gente, ¿de qué nos sirve? Si tenemos que llevar esta palabra, si tenemos que llevar esto que Dios nos enseña a la gente que lo necesita, mostrar esa empatía como cristianos. Tenemos a Cristo en el corazón, tenemos a Dios. Dice la Biblia, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan grande es esa palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil amar a tus enemigos, a tus amigos más fácil, pero a la gente que te daña, a la gente que te juzga, Dios dice, tú no eres quien para juzgar, yo soy el único juez. ¿Qué me queda a mí? Amar a esa persona, ponerla en manos de Dios y dejar que la palabra se cumpla. Dice la palabra que ahora que ya tenemos conocimiento de lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha hablado, tenemos que demostrarlo, no solamente dejarlo en este conocimiento. Muchas veces le he pedido al Señor, Señor, bueno, ya me hablaste, ya me dijiste lo que tengo que hacer, ya volví a abrir la Biblia, pero no me quiero quedar ahí. Seguir tus mandamientos son difíciles. Seguir en esta vida llena de pecado es difícil. Llevar tu palabra a la gente que a lo mejor te da una patada es difícil, porque tu carne es carne. Y si en ese momento te dicen, no quiero escucharte, tu carne puede entrar y decir, pues púdrete en el infierno. Y no debe de ser así. Entonces yo le he pedido al Señor, Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Si me hiciste pasar por el desierto, si me hiciste pasar por pruebas, envíame. No quiero quedarme solo en haber estudiado una parashat y en haber aprendido algo. No. Envíame a mí. Yo quiero llevar esa palabra. En Santiago 2:14 al 26, si alguien lo tiene y lo quiere leer. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue hallado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué tan grande es la palabra? Porque yo me acuerdo que en algún momento platicando con una persona me dijo, es que yo creo en Dios. Y aquí dice la palabra, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Ya Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer, nos da los mandamientos. Pero también nosotros debemos de demostrar nuestra fe a través de las obras. Y como dice la palabra, una fe sin obras es muerte. Pero si nosotros complementamos lo que Dios ya nos enseñó, llevando esta palabra a la gente que lo necesita, llevando esta palabra a la gente que en algún momento ha pensado hasta en suicidarse, porque no encuentra una salida, porque a lo mejor está pasando por un problema, porque a lo mejor ha sido juzgado. Entonces tendremos vida. Y no vida física, sino vida eterna. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya Dios nos ha hablado, en especial a mí. Y yo quiero aprovechar este momento y agradecerle mucho a Dios. Agradecerle porque me ha mostrado, me ha resuelto dudas que ningún hombre, ninguna persona, ningún ser humano me pudo responder. Yo quiero agradecerle al Señor porque a pesar de las pruebas, porque este mes que empezó mi parashat, empecé a tener prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y yo decía, Señor, yo tengo que mantener mi fe en ti. Porque tu palabra lo dice, Señor, y tú eres un Dios de palabra. Porque si yo, Señor, cedo mi voluntad, cumplo lo que tú me estás diciendo, tú acomodarás cada uno de mis problemas. Personas allegadas a mí, personas con las que convivo, no me dejarán mentir que todo se acomodó. Y a pesar de que estaba yo pasando por situación económica, por situación personal, por situación familiar, yo lo dejé en las manos de Dios. Y Dios es tan bueno y tan perfecto que todo lo acomodó
Y hoy estoy aquí, a lo mejor un poco nervioso, a lo mejor, pero me dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y aquí estoy. Y se lo dije, Señor, yo quiero ir. Yo le agradezco también por mi madre. Mi madre ha visto por los problemas que yo he pasado. Ella conoce mi vida. Ella sabe cuál ha sido mi testimonio. Ella ha orado por mí. Y la oración de mi mamá se ha cumplido. Y Dios ha empezado a hacer muchas cosas en mi familia. Porque cuando todos nos alejamos, mi papá, mi mamá, mi hermana, todos. Y Dios ha empezado a hacer su obra dentro de mi familia nuevamente. Y a mí ayer estaba yo platicando con mi mamá y mi papá. Y después subí a mi cuarto y le di gracias a Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque Dios acomoda todo en su lugar. Dice la palabra que si tú crees en Dios serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que lo que Dios me ha hablado en esta porción es verdad. Por eso hoy agradezco al Señor de verdad de manera infinita y le pido que no me deje regresar a Egipto, al mundo, sino que de aquí para adelante y a donde me quiera llevar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por Dios? Jesús dio su vida en un madero. Jesús fue tentado, Jesús fue azotado. ¿Cuánto más nosotros? Si Dios dio su vida en esa cruz para que nosotros podamos ser salvos. No sé ustedes, pero si Jesús me volvió a comprar, yo quiero ir a donde Él me diga. Y si es a la vuelta de mi casa, donde Dios me dé la oportunidad de hablar, ahí estaré. Y yo los invito que busquemos a Dios, porque los tiempos, en estos tiempos se está empezando a cumplir. Y ya no es momento de jugar al cristiano, de jugar al yo soy mejor que tú, yo sé más cosas de la Biblia que tú. Ya es momento de tomar la palabra del Señor en serio. Porque yo quiero que llegue el momento en el que Dios me diga: bienvenido, hijo, entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero que me diga: aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque allí en ese momento yo ya no voy a tener otra oportunidad. Porque la oportunidad la tenemos hoy. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y le doy gracias a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo por haberme permitido estar aquí. Y gracias a ustedes por haberme prestado atención. Amén.